Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Ayer, si usted no tuvo la oportunidad de sintonizarnos, abordamos el tema de las vacunas, el desarrollo de este antídoto para hacer frente a COVID-19. En medio de este panorama, quedan algunos puntos pendientes por abordar. Por ejemplo, ¿quiénes resultarían los primeros beneficiados en caso de contar ya con una vacuna? También le hablaremos de una encuesta que ha revelado que de estar en circulación ya una vacuna, un porcentaje alto de los encuestados no se aplicarían esta vacuna. Ya le estaremos comentando y esta encuesta, y también estaremos hablando de la experiencia frente a otras vacunas, por ejemplo, contra H1N1. También se espera que la vacuna sea para todos. Hay países que han invertido más en el desarrollo, pero parece que serán ellos los primeros países beneficiados. También tendremos un reporte desde Perú y Chile para conocer la situación en ambas naciones. Así que, sin mayores preámbulos, iniciamos con esta pieza que nos introduce al tema. En el desarrollo de una vacuna por COVID-19, empresas farmacéuticas analizan, además de sus tecnologías y plataformas, quiénes serán los grupos poblacionales a los que irá dirigido este biológico. Los retos que se avecinan son múltiples para el sistema de salud mundial. Ahora que sobrepasan los 5.690.000 personas afectadas, los lazos de unión son primordiales para vencer a la COVID-19, que va dejando a su paso 355.500 muertes. Además de luchar contra la pandemia, deberá reforzar los servicios de salud y la confianza social ante la proximidad de una vacuna, mientras que científicos avanzan en la búsqueda del antígeno que combatirá el nuevo coronavirus. La Red Mundial de Salud Pública tiene el reto de diseñar un plan global estratégico para lograr que la humanidad crea en un nuevo biológico. El virus SARS-CoV-2 continúa su trayecto sin detenerse a 5 meses de los primeros brotes en China y ha extendido los contagios en más de 200 países. A la fecha, 2.350.000 personas se han recuperado. Sin embargo, existe la incertidumbre de recontagios. En lo que el sistema de salud atiende a miles de personas que cada segundo es diagnosticado, compañías cierran filas y ponen en la mesa de análisis su experiencia científica, tecnológica y capacidad para aportar soluciones y frenar la pandemia. En la medida que avanzan para hacer frente a la crisis de salud global, analizan quiénes serán los primeros grupos a los que irá dirigida la vacuna, tomando en cuenta que en el mundo la mayoría de los enfermos por COVID-19 han sido del sexo masculino y en edades de 40 a 60 años. Además, también deberá observarse el panorama sociosanitario de cada región, tomando en cuenta que en las Américas la mayoría de las personas cursan con enfermedades crónicas degenerativas o llamadas no transmisibles, mientras que en la región de Europa ha sido en adultos mayores. Sin vacuna ni tratamiento, la sensibilidad del ser humano está a flor de piel por la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE. Él nos presenta hoy el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud contabiliza ya 352.000 muertos en todo el planeta a causa del COVID-19. Mientras que los casos de personas enfermas ascienden a 5.557.000.
de los que 2,5 millones se concentran en América, de norte a sur, y los restantes 3 millones están en los demás continentes de la Tierra, especialmente en Europa, donde se encuentran 2 de cada 3 contagiados fuera de América. Con los datos hasta esta hora, hoy no se alcanzan los 100.000 contagios diarios que sí se superaron entre el sábado y el martes, mientras que los nuevos fallecimientos se estabilizan por encima de los 4.000. ¡Ojo! 4.000 muertos cada día por el COVID-19. Eso es como si cada día se produjeran unos 30 accidentes de aviones comerciales en el mundo con resultados fatales. Estados Unidos, Brasil y Rusia se mantienen como los 3 países con mayor número de casos, y mucho tiene que cambiar la situación para que no sean estas 3 naciones las que ocupen este fatal podio cuando termine la pandemia. Lo siguen 4 países europeos donde la curva de contagios está en claro descenso. Son Reino Unido, España, Italia y Alemania. No obstante, uno de los países donde se advierte un ascenso más rápido de contagios en estos momentos es la India, que ya supera los 150.000 casos y es el 9º país más afectado en el planeta, de acuerdo con las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Este repaso numérico lo terminamos con la cifra que nos hace ser optimistas, y es que según los datos de las redes sanitarias nacionales, el número de pacientes recuperados en todo el planeta es de 2,5 millones, algo menos de la mitad de los contagiados confirmados. Y un apunte más, organizativo, porque la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una fundación OMS, es su nombre, con la que podrá recibir donaciones de individuos, empresas u otros actores. Es una iniciativa que se produce en un momento en el que el principal contribuyente de la organización, Estados Unidos, sigue amenazando con detener su financiación. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestro compañero Roberto Castañares por este reporte tan puntual y también oportuno. Saludamos en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Belén. Buen día. Buenos días, doctor. Ayer hablábamos ampliamente para la audiencia que no tuvo la oportunidad de seguirnos y que, por cierto, pueden recuperar todos y cada uno de los programas de Coronavirus, la pandemia, a través de nuestra página oficial y también a través de nuestras redes sociales. Hablábamos, doctor, de la fabricación de una vacuna que haga frente a esta enfermedad. Hablábamos de que hay ya muchas investigaciones muy avanzadas, una de ellas en particular, la que se conoce como Moderna, que podría ya entrar en una fase mucho más avanzada de prueba. Quizás sería importante, para retomar el tema, doctor, terminar un poco con la fase de protocolos. Una vez que se ha tenido una vacuna que se ha probado, digamos, en laboratorio, que puede ser eficaz, ¿cómo se selecciona al grupo ya de humanos con el que será aprobada esta vacuna, doctor? Bueno, efectivamente, después de la fase preclínica pasamos a la fase de pruebas de la vacuna en seres humanos, y en el caso particular de esta, se llevan a cabo pruebas en personas sanas, para empezar, y en personas voluntarias frecuentemente, no digo habitualmente. Luego, cuando se habla de los grupos vulnerables que son susceptibles de mayor beneficio con la utilización de vacunas ya a gran escala, bueno, es evidente que las personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, serán las personas a quienes de forma inicial se deba vacunar, porque lo hemos venido comentando en múltiples ocasiones, son las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y con mayor riesgo de letalidad. El personal de la salud es muy importante. Casi siempre, ante una epidemia o ante una pandemia, el personal de la salud es de los grupos que primero entran a vacunación, porque evidentemente también son la columna vertebral de la atención para una emergencia sanitaria
de esta naturaleza, ¿no? Entonces, las mujeres embarazadas, por supuesto, y pues los grupos de personas mayores de edad que en este caso particular de COVID-19 han sido las principalmente afectadas por la pandemia y quienes han presentado la mayor letalidad en todo el mundo. Doctor, con base en experiencias anteriores, regularmente, ¿qué grado de seguridad tiene una vacuna una vez que ya ha entrado en el mercado? Un alto grado de seguridad. Depende también del antígeno que finalmente se purificó para su utilización ya en ensayos clínicos y posteriormente en el ámbito generalizado. Pero las vacunas en la actualidad tienen un alto nivel de seguridad y también un alto nivel de eficacia. Por ejemplo, la vacuna de la influenza tiene una seguridad muy cercana al 99.8%. La vacuna contra influenza tiene una eficacia de aproximadamente el 75%. Cualquiera de las personas que nos está escuchando podría decir, entonces hay un 25% de probabilidad de que esa vacuna no me deje completamente protegido contra influenza. Lo que ocurre es que durante una fase estacional hay muchos virus de influenza circulante y la vacuna tiene cobertura para ciertos virus, entonces también puede darse el caso de que alguno de los virus circulantes no quede completamente en cobertura con el biológico en cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué se espera de la vacuna contra COVID-19? Pues se espera un 98% de seguridad por lo menos y un 80% por lo menos de eficacia. Para hablar de una vacuna con características de alta calidad se requieren estos porcentajes. Muy bien, doctor, regresaremos por supuesto con el tema. Esto será después de la pausa y no sin antes invitarles a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @canal44tv, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Y en esta fase de prueba de vacuna en el que ya están inmersos algunos laboratorios, algunos de ellos estarán aplicando pruebas en grupos como niños y ancianos. Anuncia la Universidad de Oxford, que incluirá a niños y ancianos entre los más de 10,000 voluntarios que empezó a reclutar para la segunda fase de ensayos clínicos en humanos de su vacuna contra el coronavirus. Las edades de las personas a las que se les administrará la vacuna en prueba se amplía a la primera fase para incluir a los grupos de 56 a 69 años de edad, personas de más de 70 años y de entre 5 y 12 años. Los investigadores justifican la decisión al explicar que con esta medida se evaluará la respuesta inmunológica a la vacuna en personas de diferentes edades para averiguar si existe una variación en la respuesta del sistema inmunológico en personas mayores o niños. La universidad inició en abril la primera fase de ensayos clínicos con voluntarios sanos de entre 18 y 55 años de edad, en la que se administraron más de 1,000 vacunas y cuyo seguimiento está en curso. El jefe del grupo de vacunas de Oxford, Andrew Pollard, asegura que los estudios clínicos progresan positivamente.
Sin embargo, a pesar de estos avances, aún no se puede determinar una fecha para cuándo estará lista la vacuna. Este proyecto es uno de los 8 en todo el mundo que iniciaron los ensayos clínicos, según la Organización Mundial de la Salud, que contabiliza un total de 118 proyectos, informó Rocío López Fonseca. Y mire, se lo contábamos ya al inicio de este espacio, una encuesta reveló que de existir ya una vacuna en el mercado, solo el 50% de los encuestados se aplicaría este fármaco. El 60% de las personas que participaron en una encuesta señaló que espera la vacuna contra la COVID-19 en 2021. Esta consulta fue aplicada por la Associated Press NORC de la Universidad de Chicago y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos. Para ello fueron entrevistados 1,056 adultos en línea, por teléfono fijo y celular. 2 de cada 10 espera que la vacuna estuviera disponible al público para el fin de año. 6 de cada 10 prevé que sea hasta el fin de 2020 y 17% piensa que tomará un periodo mayor que eso. Pero solo 49% planea vacunarse, 20% lo descarta y 31% ni siquiera está seguro. Los adultos mayores y aquellos que se preocupan de que ellos o alguien más en su hogar puedan infectarse con el virus se inclinan más por vacunarse. De acuerdo con los resultados, 8 de cada 10 dijo que una vacuna es un criterio importante para el desconfinamiento y la apertura de negocios en su área. Entre los que no están dispuestos a vacunarse, 20% dice que no lo haría por temor a posibles efectos secundarios. Estados Unidos es el país que se ubica en el primer lugar en casos confirmados de COVID-19, al igual que en decesos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, aunque se espera que la vacuna sea para todos, los países que están invirtiendo hoy por hoy en la búsqueda de esta vacuna podrían ser los primeros beneficiados. Desde febrero, el Banco Mundial y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias impulsaron un grupo para enfocarse en cómo financiar y producir vacunas con el fin de lograr un acceso global. La coalición estimó que para el desarrollo de 3 vacunas en un lapso de 12 a 18 meses sería necesaria una inversión de al menos $2,000 millones. Un mes después, el 16 de marzo, el G7, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, se comprometió al impulso de proyectos para tratamientos y vacunas. Sin embargo, en el proceso, algunas empresas a cargo de la investigación han señalado quién lleva la preferencia. El presidente de la compañía francesa del sector farmacéutico Sanofi, Paul Hudson, dijo a Bloomberg que Estados Unidos recibiría primero el biológico al ser el país que comparte el riesgo en el desarrollo de la vacuna. Luego del anuncio, Francia protestó por la preferencia hacia la Unión Americana y luego de una reunión con el presidente Emmanuel Macron, la compañía afirmó que comparte el planteamiento de un acceso universal. Por otra parte, el secretario de Negocios del Reino Unido, Alok Sharma, confirmó que con el apoyo gubernamental, la Universidad de Oxford acordó una licencia global con la farmacéutica AstraZeneca para la comercialización y fabricación de la vacuna Oxford, lo cual implica acceder primero al biológico. Esto significa que si la vacuna tiene éxito, AstraZeneca trabajará para hacer disponibles hasta 30 millones de dosis para septiembre en el Reino Unido, como parte de un acuerdo para entregar 100 millones de dosis en total. El Reino Unido será el primero en obtener acceso. Y también podemos asegurarnos de que, además de apoyar a las personas aquí en el Reino Unido, podemos poner la vacuna a disposición de los países en desarrollo al menor costo posible. Hasta el momento son 10 las candidatas a vacuna las que tienen mayor avance en su desarrollo, mientras que hay 114 proyectos en fase preclínica, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestras compañeras por estas piezas informativas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, que nos ayudan también a seguir profundizando sobre este tema, el tema de las vacunas que hemos abordado desde ayer. Y hablábamos ya, doctor, de la eficacia con la que estas vacunas salen al mercado una vez que son probadas en algunos grupos poblacionales. Por ejemplo, escuchamos incluso niños y ancianos que podrían entrar dentro de esta fase. Y quizás sería importante, doctor, hablar de qué pasa con estos grupos de prueba. ¿Son vacunados y posteriormente qué sucede? Se les realiza un seguimiento primero en búsqueda de eventos adversos, lo cual está dentro del concepto de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad,
de un fármaco o de, en este caso, una vacuna, hablamos de el menor número de eventos adversos posibles y eventos adversos graves que se puedan presentar. Y cuando hablamos de eficacia, se refiere a la protección que brinda contra la enfermedad en cuestión. Y de alguna manera la eficacia se mide a través de diversos parámetros: la cantidad de anticuerpos que se formaron, la capacidad de estos anticuerpos para neutralizar al virus responsable de la enfermedad y ya en el campo clínico la disminución de riesgo de la enfermedad en la población vacunada. Entonces, en las fases de prueba clínica o de ensayos clínicos, las personas voluntarias que participan en las primeras etapas, como ya lo hemos comentado, y en la nota de Rocío López de igual manera se hizo patente, estas personas tienen un seguimiento muy cercano, muy puntual para los dos propósitos, eficacia y seguridad. Frecuentemente, después de la aplicación de las dosis o de la dosis que se administra, durante varias horas los pacientes están en una observación directa por parte de los investigadores clínicos responsables del proyecto en los diferentes centros. Estos son habitualmente estudios multicéntricos y estos pacientes también, si están de forma ambulatoria, lo cual es lo habitual, tienen de cualquier manera un monitoreo muy cercano, frecuentemente incluso por vía telefónica, hora a hora, para reconocer algún evento secundario. Y de igual manera, bueno, los protocolos se diseñan para estar tomando exámenes de laboratorio para identificar también efectos o eventos adversos que pudieran manifestarse a través de pruebas de laboratorio, y también la medición de anticuerpos que, como decíamos, se conocen como neutralizantes cuando se generan y específicamente van y actúan en contra de la replicación viral. Oiga, doctor, y para conocer la eficacia de esta vacuna, ¿es necesario que el paciente se contagie, digamos, en la vía pública, o no es necesario? Simplemente con medir los anticuerpos que genera la vacuna, con esto ya estamos del otro lado. Sí, ya en la actualidad habitualmente no se toma ese parámetro, no se considera ese parámetro. En la actualidad lo que se realiza es un estudio a gran escala de la población vacunada y frecuentemente se hace un comparativo a lo largo de los meses, por ejemplo, habiendo utilizado el biológico versus no haberlo utilizado. Y en ese sentido se va observando la tendencia que va teniendo de protección en ciertos sectores de la población. Aclaro lo siguiente: es muy común que los ensayos clínicos se suspendan o se modifiquen en su trayecto cuando están en curso, porque, por ejemplo, si se observa una gran diferencia en beneficio de las personas que se han estado vacunando, inmediatamente, por supuesto, los grupos control entran a esquema de vacunación. Entonces, los diseños de los ensayos clínicos son muy diversos. También frecuentemente ocurre que cuando existen anticuerpos neutralizantes de muy alto nivel, entonces la aplicación de la vacuna se empieza a hacer a gran escala y de nueva cuenta. No necesariamente se genera un grupo control, sino de manera natural se comparan los grupos que van siendo vacunados con respecto a la protección de la enfermedad de aquellos que todavía no han recibido la vacunación, ¿no? Doctor, escuchábamos esta pieza informativa de una de nuestras compañeras donde nos dice que una encuesta revela que de existir una vacuna en el mercado, solamente el 50% aceptaría aplicársela.
de estas personas que fueron encuestadas. ¿Por qué hay todavía pues esta idea de reticencia que esta encuesta nos viene un poco como a confirmar, doctor? Pues qué interesante la encuesta, porque a veces pensamos que todo el mundo está en espera de una vacuna. Yo particularmente lo estoy. Y que quisiéramos ser los primeros en la línea. Y claro que si a mí me invitaran a ser uno de los voluntarios, yo aceptaría de forma inmediata, pero también tiene que ver un poco con recordar cómo es que se diseñan en la actualidad las vacunas, porque todo esto ha cambiado radicalmente a lo largo de los años. Ya no todas las vacunas se diseñan y se realizan, se producen utilizando virus atenuados o virus inactivados. Es posible que a eso se deba la preocupación de algunas personas con respecto a la vacunación. En la actualidad, en la mayor parte de vacunas se ha procurado que se desarrollen con partículas de ese virus, tomando solamente alguna de las proteínas de alta antigenicidad del virus, para que esa partícula, esa molécula, la proteína, nada más, no el virus completo, aunque sea inactivado, no, completo no, sino solamente una parte del virus sea el que se utilice para la vacunación. Entonces, esa proteína, por ejemplo, ese antígeno, no causa habitualmente ningún riesgo a quien recibe la vacuna, y digo casi porque siempre existen bajísimos porcentajes de efectos adversos que ahorita vamos a comentar, pero ya tienen entonces ese nivel de seguridad porque las personas no están recibiendo el virus, ni siquiera en su forma atenuada o inactivada, sino una pequeña fracción que no es infecciosa. Eso es lo que hay que dejar perfectamente claro. Por ejemplo, de las vacunas que acabamos de escuchar, la que se desarrolla por parte de la Universidad de Oxford, la que está desarrollando Sanofi con GlaxoSmithKline, por ejemplo, o la vacuna que escuchábamos de Astra, son vacunas solamente con partículas o con moléculas del virus, no con el virus completo. La de Moderna, por ejemplo, con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, utilizan solamente RNA, ácido ribonucleico mensajero, pero de ninguna manera toda la partícula viral. Y entonces, cuando hablamos de eventos adversos, un evento adverso puede ser un evento adverso leve, moderado o grave. Regresando a la pausa, nos dicen qué consiste cada uno de estos escenarios, doctor. Con mucho gusto. Regresamos después del corte. Usted no se vaya, aquí seguimos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Queremos recordarle, por supuesto, las formas de hacer contacto. Nos encuentra en Twitter y Facebook como @canal44tv y en WhatsApp nos puede mandar mensajes en el 33 22 42 06 90. Vamos a Perú. Nuestra compañera Ana Romero, periodista de la Universidad San Martín de Porres, Perú, de esta televisora pública, nos presenta el más reciente informe. Ana, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. 74 días se cumplen hoy desde que se declaró el estado de emergencia. El encierro es largo y por ahora nos quedamos en casa hasta el 30 de junio. A la fecha, el Ministerio de Salud ha reportado
135.905 casos positivos por COVID-19. La cifra de muertos se elevó a 3.983. Cabe resaltar que el número de recuperados asciende a 56.169 personas. Hasta la fecha, las cifras de muertos y casos positivos son las más altas. Es por eso que la jefa del Comando de Operaciones COVID-19, doctora Pilar Mesetti, indicó que se vienen semanas difíciles para el Perú, porque las personas van a ir enfermándose. En nuestro país, los casos y las muertes que ocasionan esta enfermedad aumentan, pese a los martillazos y a la prolongada cuarentena que aplica el gobierno para tratar de reducir la curva de crecimiento del COVID-19. Por este motivo, es que el ministro de Defensa, Walter Martos, ha propuesto que se prolongue el toque de queda por lo que resta del año, como una medida para evitar que las personas sanas se contagien con este terrible mal. El día de hoy será la presentación del presidente de Consejo de Ministros. Junto con su gabinete, acudirá al Congreso para exponer sobre la política general de gobierno, así como respecto a las principales medidas que requiere su gestión y los actos del Ejecutivo. Por otro lado, el alcalde de Lima e integrante del Partido Acción Popular, Jorge Muñoz, cuestionó que un grupo de congresistas de la bancada de esta organización política presentara un proyecto de ley para que se realice un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú. Muñoz calificó de despropósito que se pretenda convocar a un referéndum en pleno estado de emergencia, con millones de peruanos afectados producto de esta pandemia, e hizo un llamado a los congresistas de Acción Popular y a las autoridades de este partido a trabajar unidos por nuestro país. Desde Lima, Perú, informó Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ana, por esta información. Nos vamos a la línea telefónica para saludar a la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar. Ella es directora médica de vacunas en GSK México. Precisamente uno de los laboratorios que ya lo mencionábamos está trabajando en encontrar este antídoto contra COVID-19. Doctora, la saludamos, qué gusto escucharla. Buenos días, Belén, muchas gracias. Saludos a ti y a toda tu audiencia. A tus órdenes. Gracias. Doctora, cuéntenos de manera muy general en qué etapa, en qué proceso están para la elaboración de esta vacuna contra COVID-19. Sí, Belén, bueno, aquí permíteme hacer una pequeña anotación, la más importante, recordando que las vacunas han hecho, pues, junto con el agua potable, el impacto más grande en salud pública en el mundo con respecto a salvar vidas y evitar enfermedades, ¿no? En el tema de desarrollo de vacunas contra COVID-19, en este momento hay más de 100 vacunas, hay quien habla ya de 200 vacunas en desarrollo. Las vacunas de las que yo te puedo compartir son vacunas en las que hay el uso de la tecnología y actualmente 8 diferentes tecnologías para el desarrollo de vacunas contra coronavirus, contra SARS-CoV-2, y cuando menos 5 de ellas incluyen la tecnología de sistema adyuvante AS03, que ¿cuál es la importancia de ello? Pues que en el pasado el sistema adyuvante se utilizó en el desarrollo de la vacuna. La utilización de la vacuna, te recordarás de la pandemia H1N1 en el 2009, y permitió el desarrollo de una gran cantidad de vacunas con un menor uso de la partecita del virus que se requiere para hacer las vacunas, ¿no? Entonces, en este momento, las vacunas que existen en desarrollo están en fases tempranas, algunas fase 1, algunas en preclínica, otras en fase 1, que es cuando se empiezan a probar en poquitas personas. Fases 2 es cuando ya pasan a unos cuantos cientos o miles de personas, y posteriormente las siguientes fases hasta su registro, ¿no? Entonces, mencionarte que las actuales están en etapas tempranas, y pues hay mucho optimismo en el hecho de sí tener vacuna o vacunas para lograr proteger a todos los que requerimos esa vacuna.
Usted un punto muy importante, el uso de la tecnología en el desarrollo de este antídoto, de esta vacuna, y precisamente esto quizá haga la diferencia en relación a otras vacunas que tardaron quizá más tiempo en salir al mercado, y también nos habla de que pudiera tratarse de biológicos mucho más seguros y precisos una vez que se ha utilizado esta tecnología, doctora. Belén, creo que tocas un tema importantísimo. En el desarrollo de vacunas, el objetivo número uno siempre es la seguridad de las personas que van a recibir la vacuna, porque normalmente se aplican en personas sanas. Y es por eso tan importante que, a pesar de que se acelere, entre comillas, si se está acelerando comparado con un desarrollo normal de una vacuna que toma 10 años, en promedio, el tener una vacuna o vacunas en 12, 18 meses, pues es un acelere. Sin embargo, eso no significa que se ponga en riesgo la seguridad, y que sea ese es el objetivo número uno, seguridad, y posteriormente que realmente cumpla su propósito, que es evitar que nos enfermemos, o a veces que se enferme uno, pero con una enfermedad más leve, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando el desarrollo de vacunas actualmente. Y si tú mencionas el sistema adyuvante, en este caso S03, pues fue probado en millones de personas que recibieron la vacuna contra influenza H1N1 en el 2009. Entonces, sí, el hecho es que algunas de las vacunas que se están desarrollando actualmente utilizan tecnologías más conocidas. Algunas están incursionando en nuevas tecnologías, y todo con el objetivo, pues, de tener una mayor cobertura, un mayor acceso a las vacunas para más personas en el mundo que las necesitan. Claro. Doctora, me acompaña en el estudio el infectólogo doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Quiere saludarle y por supuesto también hacerle una pregunta, doctor. Sí, gracias. Buenos días, doctora Yolanda. Gusto saludarle. Mucho gusto, doctor. No escuché muy bien la parte inicial de la entrevista por un problema de audio, pero ya entraron a fase clínica con la vacuna que está desarrollando GlaxoSmithKline. Tengo entendido que es en coordinación con Sanofi, ¿es correcto? Así lo identifico en la página de la Organización Mundial de la Salud. ¿Entraron ya a fase clínica? Gracias, doctor, por su pregunta, y me permite pues reforzar que sí, GlaxoSmithKline o GSK tiene colaboraciones con cuando menos 5 diferentes. Uno de ellos es la colaboración con Sanofi, donde la expectativa es que Sanofi ponga la parte relacionada al antígeno o esta parte de la vacuna del virus que se utiliza, y GSK ponga el sistema adyuvante previamente utilizado en su vacuna H1N1. Estamos en esta fase, en las etapas de planeación de la implementación de los estudios clínicos. Hay otras 4 colaboraciones, voy a destacar una que es muy importante también, la colaboración con CEPI. Es la coalición para la respuesta a emergencias epidemiológicas que está en Noruega, donde también a través de su sistema adyuvante estamos colaborando con otros 3 desarrollos de vacunas, y el objetivo pues es que realmente pues haya más vacunas, como lo mencioné inicialmente, ¿no? Entonces, sí son etapas tempranas, algunas preclínicas, otras en fases iniciales. Y no sé si respondí su pregunta, claro. Doctor. Claro que sí. Y una pregunta más, si me lo permiten. ¿Habrá centros para el estudio en fase clínica de estos biológicos en México, en nuestro país, en las primeras etapas? En este momento no tenemos confirmada esa información. México hemos levantado la mano porque pues históricamente hemos sido parte de desarrollos muy importantes, incluso hemos logrado ser primeros, como en el caso del desarrollo de la vacuna contra rotavirus, o en su momento en la pandemia H1N1 del 2009, pues fuimos de los primeros países en recibir la vacuna. En este momento no tenemos esa confirmación.
Latinoamérica y México ya levantamos la mano y pues sabemos que tenemos investigadores e instituciones que podrían implementar estos proyectos de una manera muy eficiente y segura. Muy bien. Doctora, vamos a hacer una pausa porque así nos lo está requiriendo producción, pero le queremos rogar si nos aguanta unos minutitos en la línea, eso es muy breve el corte, para regresar con esta interesante charla, si nos lo permite. Claro que sí, a sus órdenes. Gracias. Regresamos entonces después de la pausa con la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar. Ella es directora médica de vacunas en GSK México. Este laboratorio, que como ya escuchábamos, junto con algunos otros, están pues tratando de encontrar una vacuna para hacer frente a COVID-19. Con esto regresamos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Estamos de regreso y le queremos agradecer a la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, directora médica de vacunas en GSK, que nos haya permitido retomar esta charla. Doctora, le preguntaba justo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, sobre estos ensayos en nuestro país, y también hay mucha inquietud sobre los grupos en los que se puede probar, digamos, en una fase clínica, una prefase antes de que salga al mercado. ¿Cómo se selecciona a este grupo en los que se puede aplicar esta vacuna a manera de prueba, doctora? Sí, bueno, muchas gracias, Belén y el doctor Pérez Gómez. El objetivo en el tema de investigación y desarrollo de vacunas, generalmente, así como en la parte de investigación de medicamentos, pues se sigue una serie de fases y procedimientos muy estructurados, que están pues muy regulados, tanto por instituciones regulatorias como por lo que se conoce como las líneas internacionales para la investigación, las ICH, que pues el objetivo primordial es cuidar la seguridad de las personas que participan en los estudios. Normalmente las vacunas se hacen en pruebas preclínicas y posteriormente, hasta que se muestren en algunos modelos animales, a veces pasan a la implementación en pocas personas, en seres humanos, que escucharás por ahí incluso algunos reportes que dicen la vacuna dio resultado en 8 personas. Son tan pequeños como esos grupos donde se empiezan a probar, y una vez que se demuestra que, pues sobre todo su perfil de seguridad es adecuado, que despiertan esto que conocemos como anticuerpos o buena respuesta inmunológica, se procede a las siguientes fases. Estas fases 2 y posteriormente la fase 3, que es en miles. Normalmente estos estudios se hacen en personas que son sanas, voluntarios sanas, que firman un consentimiento muy claro, se llama consentimiento informado, donde ellos acceden a ser parte del estudio y se les informa todos los diferentes beneficios y riesgos que podrían tener al participar, y esto se da, pues, se va haciendo de una manera progresiva. Inicialmente son personas sanas y son adultos. Ya en el momento cuando son vacunas que tienen que ir a diferentes grupos etarios, también se van extendiendo para que se puedan probar después de adultos en niños o en personas que tengan una vulnerabilidad o, por ejemplo, alguna enfermedad de base. Todo esto requiere, pues, lo que te mencioné, este proceso de muy seguro de seguirlo para asegurar que pues que les vaya bien a estas personas. Y una vez que ya se tenga la vacuna, el siguiente paso es identificar, como tú dices, quiénes son quienes van a recibir la vacuna. Por ejemplo, en este caso se ha hablado en las vacunas de COVID-19 que definitivamente los grupos de riesgo van las personas que están en el frente de batalla, el personal de salud, todos aquellos médicos, enfermeras,
trabajadoras sociales, todos los que estén en contacto con los pacientes, ¿no? Se ha hablado de grupos de riesgo como adultos mayores, personas con hipertensión, etcétera. Definitivamente estos lineamientos o guías, porque sí tiene que haber estas guías para el acceso a la vacuna, pues se están trabajando en colaboración con los organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud. Y esto es muy importante porque en realidad al colaborar la OMS con estos grupos como el CEPI, con la industria farmacéutica, la academia, etcétera, pues se permite tener un plan de acceso para la vacuna para todos los que lo requieren, ¿no? Doctor. Doctora, siendo los adultos mayores un grupo altamente vulnerable para COVID y para COVID grave o crítico, definitivamente va a ser uno de los grupos en donde la utilización de un biológico de esta naturaleza sea muy importante. Y ahí cobra particular relevancia lo relativo al uso de adyuvante en el desarrollo de un biológico de esta naturaleza. ¿Así es como lo está percibiendo GlaxoSmithKline? Gracias, doctor. Sí, de hecho, el objetivo usted lo destaca perfectamente. El uso de un sistema adyuvante es pues mejorar la respuesta inmune o de anticuerpos o de defensa de las personas que reciben la vacuna, ¿no? Un grupo que sabemos que dado a lo que se conoce como inmunosenescencia, que nuestro sistema inmune pues envejece también, generalmente los adultos mayores pueden tener una respuesta diferente o menor a algunas enfermedades, incluso algunas vacunas, donde se ha visto el beneficio, por ejemplo en la vacuna contra herpes zóster, que recientemente ya se está utilizando en algunos países como en Estados Unidos, pues se demostró el beneficio de la adición de un sistema adyuvante que mejora esta respuesta inmune en este grupo de pacientes, son adultos mayores. También se le ha visto un potencial al uso de adyuvante a la disminución de las dosis. Por ejemplo, en el caso de la vacuna H1N1 en el 2009, que inicialmente se proponían 2 dosis, posteriormente se identificó que una dosis era suficiente, dado que la vacuna era adyuvantada, ¿no? Entonces, estos son potenciales beneficios, tanto en la disminución del contenido de antígeno, en una mejor respuesta de anticuerpos en grupos vulnerables y pues definitivamente el perfil de seguridad previamente probado con otras vacunas que también los utilizan. Muy bien, doctora. Ha sido un gusto charlar con usted. Esperemos que tengamos de nueva cuenta una oportunidad porque se nos quedan varias preguntas en el tintero y conforme vaya evolucionando también estas fases en las que hoy se encuentra, será sin duda alguna muy interesante charlar de nueva cuenta con usted. Gracias. A sus órdenes. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, directora médica de vacunas en GSK. Sin duda alguna interesante esto que nos ha comentado. Doctor, y antes de hacer algunas reflexiones, permítame ir de nueva cuenta a nuestros enlaces porque está nuestra compañera Edith Venegas, ella es periodista de Canal Bio Bio de Chile, de Canal 9, que nos actualiza también información respecto a lo que sucede en este país. Nos mantuvieron en vilo, ya habían levantado la cuarentena y tuvieron que regresar. Edith Venegas, cuéntanos. Hola, ¿cómo están ustedes? Los saluda Edith Venegas desde Chile para contarles los últimos antecedentes, una nueva actualización del avance del COVID-19 en nuestro país. La temperatura comienza a bajar en todo el territorio continental de Chile, pero no así las cifras, los números y la preocupación de las autoridades. El número de casos de contagio en nuestro país a diario son alrededor de 4.000. Cerca de 3.900 presentan síntomas y alrededor de 300 diariamente son personas que son detectadas con COVID-19 positivo, pero que no presentan síntomas. Son casos asintomáticos que preocupan, por supuesto, a todo el país, pero especialmente a la región metropolitana. La capital
Santiago de Chile es el lugar que concentra la mayor cantidad de casos nuevos. Citando el último informe entregado por las autoridades, el total de casos fue de 4.328. Solo la región metropolitana registró cerca de 3.700 casos, un poco más de 3.700 casos. Prácticamente el 90% de los casos de contagios se están desarrollando justamente en la región metropolitana. En el resto del país también hay preocupación, pero por supuesto más regulación. Es tan compleja la situación en la capital de nuestro país que incluso muchos enfermos, muchas personas que se encuentran en riesgo vital, en estado crítico, son trasladados desde la región metropolitana hasta otros puntos del país para recibir atención médica. En Chile, hasta el momento, hay una cifra de 841 personas fallecidas. A diario estamos registrando aproximadamente 40 fallecidos. Los últimos registros son de 45, 35 personas fallecidas en las últimas 24 horas. El número entonces total de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 841. El tema y el debate sobre la última cama, sobre decidir quién vive y quién muere, es un tema que recién se está abriendo en nuestro país. Un tema que está presente en la agenda noticiosa, que se ha planteado ya como un debate serio y preocupante y que en este minuto tiene muy preocupadas a las autoridades, tratando de conseguir camas, tratando de conseguir también ventiladores en distintas partes del mundo para que no exista esta necesidad de tener que seleccionar en el fondo quién vive o quién muere. Un debate que recién se está abriendo en Chile, pero que por supuesto nos tiene a todos bastante preocupados. Es el informe desde acá de Chile, es todo lo que podemos contarles. Siguen aumentando los casos, hay bastante preocupación. Los colegios mantienen las clases a través de plataformas online, al igual que las universidades, y las cuarentenas se están registrando principalmente en la región metropolitana. Edith Venegas, desde Chile. Muchas gracias a nuestra compañera Edith Venegas. Naciones firman un acuerdo para garantizar la vacuna para todos los países. Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron intensificar los esfuerzos para controlar la pandemia y el acceso para todos de vacunas y tratamientos. También se estableció la necesidad de evaluar la respuesta a la pandemia de manera global, tanto de la organización como de los países. Los delegados de la 73 Asamblea Mundial de la Salud adoptaron esta resolución para unir los esfuerzos de las naciones para combatir la pandemia de COVID-19. La resolución, copatrocinada por más de 130 países, fue adoptada por consenso y exige la intensificación de los esfuerzos para controlar la pandemia y el acceso equitativo y la distribución justa de todas las tecnologías y productos de salud esenciales para combatir el virus. El texto aboga porque las vacunas del COVID-19 sean clasificadas como un bien público de la salud mundial para que la pandemia pueda llegar a su fin. El documento, aprobado por unanimidad por los 194 Estados miembros, pidió al director general Tedros Adhanom se identifique rápidamente y brinde opciones para ampliar las capacidades de desarrollo, fabricación y distribución necesarias para proporcionar acceso a los diagnósticos COVID-19, terapéutica, medicamentos y vacunas. La Asamblea Mundial de la Salud se volverá a reunir próximamente para evaluar el acuerdo signado por todas las naciones miembros de la Asamblea, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, vaya que ha sido un programa de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza también. Y una pequeña reflexión antes de despedirnos, doctor. Pues me gustaría hacerla derivado precisamente de este último reportaje de Rocío. Que cuando tengamos completos los ensayos clínicos, la importancia de la cobertura para todos los países. Que no vaya a existir inequidad en ese sentido, porque si bien la inversión ha sido diferente en los países y en las regiones, la necesidad es universal. Y ojalá y la Organización Mundial de la Salud y los países que la integran hagan el mayor esfuerzo posible para que con accesibilidad en cuanto a los precios para las naciones, porque en muchas de ellas seguramente los gobiernos, el Estado, es quien tendrá que hacerse cargo de esa inversión. Entonces, que ese acceso sea universal y que más y más personas puedan beneficiarse tratándose de una enfermedad tan impactante como es COVID-19. Y que ojalá pues esta vacuna, a pesar de la velocidad con la que va,
pues ojalá que salga todavía más pronto de lo esperado, doctor, y que pronto tengamos pues esta inmunidad para la mayor cantidad de la población. Y que las farmacéuticas también tengan ese sentido de colaboración en términos de la accesibilidad de los precios para que todo el mundo se beneficie. Así es, doctor. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. De esta manera estamos llegando al final de este programa especial. Queremos invitarle, por supuesto, para que nos sintonice en la siguiente emisión y, por supuesto, también agradecer a las televisoras públicas que se han sumado a esta emisión. Hasta pronto. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.